Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Actívate. Soy Ángel Suberville, director de Actívate. Y yo soy Ceci Urrea. Y estamos aquí en otro episodio más de Actívate. Ángel y yo platicando de todo lo que hemos traído de Actívate, las actividades, las acciones y pues también campañas, ¿no? que han surgido a partir de pues todo este tema electoral. Sí, pues bueno, para no dar más enredos, vamos a empezar. Y bueno, platicarles y preguntarle a Ceci, estuvimos en Naciones Unidas, en Nueva York, en la Cumbre de Población, ¿verdad? Y Desarrollo. Sí, correcto. ¿Cómo te fue? Comisión. Me fue súper bien. Justamente, pues ahí estuvimos sacando algunos videos que subimos a redes sociales que la verdad tuvieron muy buen impacto porque pues fueron alarmantes, ¿no? Y creo que es bueno como platicarlo aquí y que tú también pues me des tu punto de vista porque creo que no hemos tenido tiempo para platicar sobre esto, pero pues fuimos específicamente a la ONU a tratar el tema de salud materna, derechos sexuales y reproductivos, que es lo que se está hablando ahorita, y pues el tema de desmembrar y atacar directamente a la familia. O sea, esa era como la finalidad, ir contracorriente y defender la vida, la familia y las libertades fundamentales, pero específicamente se está hablando de la mujer en gestación y de los derechos sexuales reproductivos, que pues obviamente es el tema del aborto, ¿no? Y pues fíjate que me di cuenta de muchísimas cosas que yo creo y que lo hablaba en las redes sociales y te lo platico a ti, yo quiero ver también tu opinión, el que los que defendemos estos puntos, o sea, esta convicción, no estamos ya metidos como hace 5, 6 años, 7 años, que yo me acuerdo que tú me platicabas que había organizaciones y era un tumulto de gente que iba a estas instancias a defender lo defendible, ¿no? Oye, y antes, ¿por qué es importante ir? O sea, justo que viviste que vienes con esa chispa de invitar a la gente a que participe en estos organismos internacionales. Pues fíjate que es importante uno para escuchar, para entender qué es lo que se está hablando en la cúpula del poder, porque pues obviamente van varios países con legisladores, se hace mucho cabildeo y se toman decisiones que a partir de ahí, de la ONU, las riegan y las llevan a todos los países que están pues dentro de las Naciones Unidas. O sea, que un poco cierta agenda ideológica o política allá le empiezan a discutir antes de que llegue a México al Congreso. Sí, se discute y de hecho también México se supone que tiene una participación ahí en las Naciones Unidas, se toman esos acuerdos y a partir de que se hacen, pues vaya la redundancia, esos acuerdos se bajan a los países ya de forma pues precisa. Y entonces, ya es cuando empiezan o intentan implementar ciertas leyes, ¿no? Y entonces ahí también te das cuenta, que fue lo que vi, que hay muchos países de poder, como lo podemos llamar Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hasta ahorita, aunque son llamados países pobres los de África, pues prácticamente les están metiendo dinero pues para que lleven este tipo de agenda y entonces hay una presión social y otros países se sumen pues a esta agenda ideológica, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que pues México ni participó. Claro. Entonces, sí es muy importante uno ir para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está hablando y qué es lo que va a llegar a tu país, número uno. Sí, claro. Y número dos, pues ayuda mucho a cabildear, o sea, a llegar con otras organizaciones internacionales para una de las que están obviamente de tu mismo lado y otras para empezar a focalizar a dónde se quieren meter, qué es lo que quieren pues presionar y cómo podemos frenarlas. Ya yo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es este evento, esta Comisión de Población y Desarrollo, ¿no? O sea, para entender muy bien. Sí, este evento se da en toda una semana, o sea, es una semana de diálogos y pláticas específicamente con temas y paneles específicos, ¿no? Se supone que se habla de desarrollo para la población, ¿no? O sea, ¿cuáles son las bases y cuál es la estructura? Pues para que la población pues, pueda desarrollarse, ¿no? Y se habló muchísimo en diferentes paneles, que era todos los días estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, escuchando discusiones, paneles, puntos de vista, debates sobre el cambio climático. Sí se habló muchísimo del tema del cambio climático, se habló del tema del matrimonio infantil, de atacarlo, se habló exclusivamente de los derechos sexuales y reproductivos y pues prácticamente del tema de la maternidad, ¿no? Entonces,
tocaron varios temas que para ellos fueron centrales justamente y prácticamente llevándolos a la mesa para que la sociedad pues pueda crecer. Okay. Y entonces se empieza a hacer un diálogo de varios países donde te dan como un espacio para poder hablar y entonces puedan llegar a tomar pues esas notas, acuerdos y poder llegar como... Y ahí la sociedad civil podemos participar. Sí, los últimos días primero hablan los países y los últimos días ya le dan espacio a estas coaliciones. Bueno, les llaman coaliciones porque las coaliciones son como un grupo de varias organizaciones que se meten en una misma coalición. Y hablar de un tema específico, ¿no? Exacto. De hablar como del tema que todos están hablando, ¿no? Porque te mandan como un draft, le llaman draft, que es como un documento donde te dicen los temas que se van a estar platicando dentro de esta comisión. Entonces tú ya vienes como estudiado prácticamente de cuáles son las amenazas, cuáles son los temas que van a estar como en vigor y tú haces tu declaración conforme a tus convicciones, tus necesidades como país o como pues coalición y régimen y esencia, ¿no? Entonces, prácticamente a nosotros nos tocó tener un espacio como coalición donde Rodrigo Iván tuvo pues una oportunidad para hablar acorde de toda la coalición de la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales y como en México pues no queremos que el tema de los derechos sexuales reproductivos pues sigan pisoteando pues a nuestro país y pues claramente todo el tema de la familia y la libertad religiosa que es una persecución. Y hablaste justo de los países poderosos o ricos que traen esta agenda ideológica que buscan implementar en naciones como México, Colombia, Argentina, Chile, América Latina, África, etcétera. Pero ¿qué países son aliados o sus representantes ante las Naciones Unidas detectaron ahí ustedes, tú que estuviste ahí principalmente, que apoyan la vida, la familia y las libertades? Fíjate que me dio mucha tristeza porque, número uno, no vi a México como su delegado, ¿no? O sea, tienes tu sillita de todos los delegados y decía México y México no estaba, o sea, México no participó presencialmente en un debate, ¿no? Entonces, pues eso es pues grave, ¿no? Sí, restarle importancia a algo que de repente viene a impulsar una agenda en nuestro país. Totalmente. ¿No? Muchos decían que era pues por el tema electoral y pues que no querían meterse en ese tema porque pues México pues estaba en sus elecciones, pero yo veo muy importante pues entrarle a lo que se está hablando a nivel internacional. Dos, vimos países como Rusia, que Rusia fue uno de los países más contundentes y directos en cuestión de la familia, ¿no? O sea, dijo, nosotros defendemos la familia natural a capa y espada y lo que están ustedes diciendo no nos corresponde a nosotros y no va con nuestros ideales, ¿no? En cuestión del país, hablando de países. También tuvo una intervención en la Santa Sede, donde también, pues prácticamente... Que va como país, ¿no? En ese sentido. Como país. Muy interesante, yo no sabía. Y justamente, igual, se adherió a lo que dijo Rusia, obviamente de una forma mucho más polite. Y ya, a ver, vimos a Nicaragua, vimos alguno que otro país latinoamericano que como que sí estaba con nuestras convicciones y sí estaba como que aliado a, pero también hablaban un poquito de los derechos sexuales y reproductivos. Oye, una pregunta ahorita que decías de Sudamérica Latina. Viendo la política social que busca implementar, que es conforme a los principios y valores que defendemos en Actívate, Argentina, ¿viste qué posición tenía? ¿Estuviste o viste algo pues de que estuvieron o no? ¿O el día de hoy o en este evento no viste mayor importancia la participación de Argentina? Sí, la verdad no vimos mayor importancia. Nosotros como que tratábamos y queríamos entender el por qué no, también coaliciones que venían de América Latina, por qué no había esa defensa y esa lucha por la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y porque el presidente Milei es súper claro y tajante, sí, hay algunos ¿no? otros presidentes que también, pero se fueron mucho más por el tema, uno, del cambio climático, o sea, como que el tema de la migración también, se habló en coaliciones mucho sobre eso y estos países latinoamericanos hablaron de la importancia del cambio climático, de la migración, pero no se adentraron a este debate
que los demás países estaban hablando, ¿no? O sea, que todos estábamos de acuerdo con que el cambio climático pues teníamos que atenderlo porque ya había temperaturas arriba de los 40, 50 grados donde la gente se estaba quedando sin agua, se estaba muriendo. Claro. Pero decían, pero para eso vamos a meter los derechos sexuales reproductivos porque pues las mujeres tienen que decidir. Entonces había muchísima incoherencia con lo que estaban diciendo. Y las mismas coaliciones y los mismos países pues no se quisieron meter, ¿no? O sea, fueron muy pocos los que quisieron defender a capa y espada las convicciones. Entonces ahí, regresando a lo que te hablaba del principio, pues me da mucha tristeza y me da frustración que países que sabemos que defienden la vida, como justamente lo puedes decir, Argentina, que seguramente tiene delegados que puede llevar a la ONU, que puede llevar a la OEA o a otros lados, no lo hace o no es su prioridad ahorita tocar, pues nos quedamos chiquititos, ¿no? Ante la agenda. Entonces nos van a ir comiendo y comiendo si no asistimos a este tipo de eventos internacionales para frenar este tipo de acuerdos, que gracias a Dios no se metieron en este momento el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Tengo entendido que van varios años que se ha frenado, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? No sé si tú sabes o no, porque digo, ibas en un papel desde representando a sociedad civil, pero y era la primera vez que asistía. Sí, son eventos que además tienen demasiadas cosas que no es fácil entender a la primera, ¿no? En su momento yo he participado no en este, sino en otros organismos internacionales y por eso entiendo y hago esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se aprobaran ciertos documentos firmados por los países miembros de Naciones Unidas que buscan implementar el aborto como una política pública? Según yo lo que tengo entendido, tampoco quiero que me supercrean, porque justamente lo platiqué con Rodrigo Iván, que él pues ya lleva año tras año, ¿no? Ahí en la ONU y en otras instancias internacionales. Justamente me comentan que este acuerdo que se hace en la ONU, o sea, de la Comisión Desarrollo Poblacional, lo llevan ya como al siguiente nivel, ¿no? Donde van los presidentes, donde van los secretarios de Relaciones Exteriores, o sea, donde ya va gente que te dice, oye, esto sí pasa en México, esto no pasa en México y se acepta o no se acepta ese acuerdo. O sea, entonces como que nosotros somos como los que platicamos, yo le decía que parece como si fuera, no sé, la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, nosotros estamos en una comisión, ¿no? De seguridad. Entonces nosotros hablamos sobre algunas iniciativas, cómo va a ir la agenda, etcétera, y entonces esto se sube a pleno. Por así decirlo. Y el pleno es como ya la cúpula de la cúpula, exacto, que decide si ese acuerdo va a salir o no va a salir. Según yo sí hay documentos, ¿no? Que si ya lo firmas te obligas a cumplir con lo que estás firmando en tu país, ¿no? En tu país, que sí. Según yo hay ciertas excepciones y demás, no soy experto en derecho internacional ni mucho menos, pero eso, creo que entonces por ahí va, ¿no? Las implicaciones de que se apruebe un documento donde promueven el aborto, o derechos que no son derechos, o los llamados falsos derechos que todos conocemos, pues implicaría que ya formalmente viniera una agenda ideológica a través de organismos que busquen imponer esto, ¿no? Ya, o sea, digo, hay muchos bemoles y está la facultad de los senadores, de los diputados, que creo que se tienen que aprobar, pero creo que los senadores tienen la facultad de decir si entra o no. En fin, hay muchos matices y demás, depende del tipo de documento, ¿no? Justo luego han llegado a enviar legisladores justamente a este tipo de comisiones porque ellos tienen el poder, por así decirlo, o bueno, la capacidad y responsabilidad de que sí se implemente. De que sí se implemente o no se implemente. Nosotros somos como los que debatimos, los que tocamos la agenda, los delegados que van armando ese acuerdo, ¿no? Ese papel. Pero ya al final lo toca pues otro tipo de cabezas. Entonces, como y finalmente, perdón que te interrumpí, Ceci, pero finalmente, ¿por qué es importante que participemos? O sea, yo cerraría esta parte con ese mensaje, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Digo, está padre y demás, pero también, pues, es pesado, al final puede decir, pues, estamos más allá, o sea, el que se apruebe algo, pues, si llega, no llega, mejor lo cabildeamos acá y vemos cómo evitamos que se implemente una política aprobada por el delegado o el responsable ante Naciones Unidas. O sea, ¿por qué ir a Nueva York y participar? ¿Por qué tiene que la gente
preocuparse y buscar participar a través de las organizaciones o de la sociedad civil en este tipo de organismos? Porque yo me di cuenta que muchos países les genera presión social el que estas coaliciones, que es donde asistimos sociedad civil y donde podemos entrar nosotros, cuando dan su testimonio o dan su, ¿cómo decirlo? Por la réplica en ese sentido. O sea, el auditorio, yo me acuerdo, estaban hablando una coalición feminista, hablando del tema del aborto, y tenía yo a todo el auditorio gritando y festejando y con sus pañoletas verdes, y ves a los países abajo que se les quedan viendo y pues obviamente... Sí, como que es una presión es a una ellos, presión, ¿no? de decir, ay, los jóvenes están buscando esto, porque llevan gente joven a las coaliciones. Entonces, los jóvenes están buscando esto, entonces yo como país me voy a ver mal y voy a discriminar y no voy a apoyar. Entonces, uno de eso es el tema de la presión. O sea, a mí que más me hubiera gustado que cuando hablara la Santa Sede, cuando hablara Rusia, cuando habláramos nosotros, el auditorio estuviera lleno de esos aplausos. Obviamente no es un gallinero, vaya, no es un tema de que ni abuchear ni nada, pero sí se ve esa presión social en esos temas. Entonces, tenemos que ejercer presión social ante los países y ante varios países que están todavía tibios, ¿no? Que dicen, bueno, pues tenemos de este lado a gente que quiere aprobar cuestiones incoherentes, pero mi país no tiene no tiene por qué tocarlos, ni hay necesidad, ¿no? Entonces, que haya ese contrapeso, como en todo tiene que haber un contrapeso, que hoy por hoy no lo hay, número uno, y número dos, pues que nosotros entendamos y seamos precavidos a lo que se viene, ¿no? Porque nosotros, dentro de nuestra agenda y de lo que defendemos, luego nos volvemos muy reactivos. Sí. Entonces, hasta que llega la bomba, es como, ay, Sí, no, claro, no sabíamos. si la vienes siguiendo, Si la sabes que va a llegar y puedes anticipar, ¿no? Si la vienes siguiendo, haces cabildeo aquí en México, buscas a tus legisladores, instancias que empiecen a ver por la maternidad, por la familia, por la libertad religiosa, empiezas a generar acuerdos, empiezas a generar relaciones antes de que llegue la bomba y pues obviamente ellos se van a sentir igual, ¿no? Con la misma presión para ejercerla. Claro. Entonces sí, yo creo que es indispensable. Me gustaría que el próximo año asistieran muchos más, pero pues también sabemos que es complejo, ¿no? Sí. Ahí hay mucho dinero de por medio, que pues el aborto financia prácticamente a todo el mundo y pues eso, entonces... Súper. Pues, oye, y en ese mismo sentido, pues platicar a la gente, ¿no? Que, o sea, esta participación activa de Actívate, perdón por la redundancia, pero así nos llamamos, sigue, ¿no? O sea, creo que viene en el mes de junio, viene la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que no es de todo el mundo, sino de los estados de América, y vamos a estar haciendo un papel similar, ¿no? De participación desde sociedad civil, vamos a estar ahí ejerciendo presión y buscar que no solamente detener, sino impulsar una agenda que respete la vida desde el momento de la concepción, el respeto al hábitat natural del ser humano, que es nuestra familia, y que se protege y que se respete en ese sentido. Y un tema que incluso ahí lo conecto, ¿no? que estamos viendo, pues las libertades, ¿no? que lo conecto con el siguiente tema que queremos platicarles, es el tema de la violencia, ¿no? Que pues obviamente es un tema grave y preocupante, ¿no? Entonces, sí. Si quieres seguimos con ese. Traes unos datos bien interesantes que nos gustaría compartir con todos ustedes. Sí, justamente, pues en México hemos vivido mucha persecución, mucha violencia en los últimos años y lo hemos platicado episodio tras episodio, pero oye, ahorita estamos en temas electorales y me impresionó que ya desde que iniciaron las precampañas han habido al menos 8 homicidios de alcaldes, de candidatos. 8 o 28. 28, perdón, 28. O sea, asesinatos. Es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Y ahorita están aproximadamente 115 candidatos que se han bajado de la contienda por miedo a esta extorsión, a esta violencia que hay. Obviamente en estados que tenemos de foco rojo, como es Guerrero, como es Michoacán, como es Guanajuato, como es Campeche, como es Chiapas, pero dices, oye, ¿dónde está aquí
la transparencia, ¿dónde está aquí? El Estado de Derecho, El ¿no? Estado de la no libertad, es posible ¿no? que un candidato que de buena intención, independientemente de que coincidamos con él o no, salga a pedir el voto y lo termine matando. O esté tan asustado porque lo están amenazando que renuncie a su candidatura, ¿no? Yo creo que en una verdadera democracia esto no debería suceder. O sea, si yo quiero salir, no digo yo pues porque lo voy a hacer, sino cualquier ciudadano quiere salir a defender sus ideas y busque el apoyo de la sociedad para llegar a un puesto de poder, para poder implementar una agenda de trabajo, de crecimiento, desarrollo económico, etcétera, y de repente terminas muerto, o sea, porque te matan, sí. Pues es algo grave que creo que no podemos permitir que siga sucediendo en nuestro país. Sí, que no se le da foco. Yo me imagino cómo los demás países nos estarían viendo y dicen, oye, esto pues es una total opresión, es un régimen proceso autoritario. De campaña súper violento y justo en ese autoritarismo que mencionas, pues el responsable de cuidar y hacer valer el Estado de Derecho y la libertad de las personas a poder aspirar a un puesto de elección popular, pues es del Estado, de quienes gobiernan el día de hoy, quien tienen que cuidar no solo a los candidatos, sino a los ciudadanos, ¿no? O sea, creo que al final este es un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? No recuerdo el dato, pero son miles de personas que han muerto en los últimos años, o sea... Sí, como yo escuché que una candidata a alcalde le balacearon su coche, nada más... Por balacearle, sí. Por esa persecución. Y la de León, no, perdón, de Celaya, si no me equivoco, que la mataron saliendo de una reunión con vecinos, o sea, no es posible. Sí, no es posible porque uno como ciudadanos pues no sabemos quiénes están detrás, pero sí sabemos lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Que es justamente cuidar y respaldar a cada uno de los mexicanos, sea el cargo que tengas, ¿no? Ahorita vivimos persecución religiosa, vivimos persecución a periodistas, vivimos persecución ahorita a los candidatos, a los mismos ciudadanos. Oye, ¿dónde está la libertad de expresión? Sí. Entonces, sí es muy preocupante, o sea, hablándolo aquí, porque en qué México estamos viviendo y qué México queremos, ¿no? Claro. Para un futuro. Que igual esa misma conexión la podemos hacer con el otro tema que es con el que queremos ir cerrando, ¿no? Y no solo cerrar porque ya terminé el capítulo, sino porque es un tema también bastante amplio, ¿no? Que es el tema de las elecciones. O sea, sí. Creo que eso que comentaste es clave, ¿no? O sea, ¿qué México queremos? Y no es una pregunta, o sea, es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo de manera constante, pero creo que es el momento adecuado de hacerla y que tenemos la capacidad de decidir qué México queremos. O sea, el próximo 2 de junio, que ya es en unos días, tenemos la capacidad de decir qué México queremos. Claro, y analizar las propuestas. Yo, invito a todos, y los invito a volver a checar los debates que se realizaron en diferentes cargos electorales, pero yo vi creo que 3 debates oficiales en diferentes cargos, y les preguntaban de seguridad, y vaya, decías, o sea, es un pilar para México ahorita el contestar. ¿Cómo vas a atacar la inseguridad? ¿Cómo vas a atacar el crimen organizado? Ninguno de los candidatos daba alguna respuesta concreta. Creo que en sabervotar.mx hay una parte de análisis de cada partido y cada coalición presenta un plan de gobierno que es su propuesta, no solo la del candidato, sino de todo el partido. Los invitamos a que la revisen en sabervotar.mx, igual como si fueran a ver los candidatos, y viene candidatos, y lo izquierdo viene las propuestas o planes de trabajo de cada uno de los partidos, y ahí es donde podemos ver qué están proponiendo los candidatos, los partidos como plan de gobierno en materia de seguridad. Es un tema clave, no podemos quedarnos sin saber cuál es el plan de trabajo en materia de seguridad de cada uno de los partidos y de las coaliciones, y vale la pena meterse, conocer estos documentos, y si no entran a saber votar, seguramente si googlean pueden encontrar ahí cuál es el plan de seguridad de X partido, y seguramente encontrarán o el plan de gobierno, y el plan de gobierno viene. Sí es importante que conozcamos, porque
el tema de seguridad es un tema clave, como muchos hay, pero sí, en los mismos debates que yo también los he visto, ¿no? Además el debate, y lo han dicho muchos expertos y analistas, tampoco da, o sea, o sea, el tema de seguridad te daría para un debate entero de varias horas, ¿no? De entre los candidatos y de posturas, ¿no? Entonces, también el formato de los debates no ayuda mucho y por eso es importante que como ciudadanos responsables veamos cuáles son las propuestas en los temas que para nosotros son los más importantes. Pero también te ayuda, yo lo mencionaba, que siempre veo los debates y veo el postdebate porque se me hace más interesante el postdebate porque generan un análisis mucho más profundo. Sí, y justamente claro. Decían, es que tú ves allá al candidato cómo responde ante esas amenazas. O sea, si a ti te hablan del tema de los homicidios o te hablan de que se te cayó un metro y dices, eso lo va a contestar mi equipo o no quiero contestarlo, X o Y, dices, vaya, o sea, si vuelve a pasar un accidente así, ¿cómo vas a contestar tú? ¿O cómo vas a responsabilizarte tú ante esta tragedia? Entonces, yo sí creo que es importante ver los diferentes cargos electorales a los que cada uno de nosotros vamos a tener que votar en estos días, el 2 de junio, saber las propuestas y también, aparte de saber las propuestas, saber si son viables o no son viables, que las van a ejercer o no. O sea, nosotros lo hemos visto estos 6 años. En cuestión de violencia estamos mal, como lo hemos estado los años, sexenios pasados, pero la alza, pues va incrementando. Ahorita lo vivimos, o sea, ¿cómo es posible que candidatos se bajen por miedo, por miedo a extorsión, por miedo a ser asesinados? Ya han habido asesinatos y nadie dice nada, o sea, se da un carpetazo diciendo, no me importa, no es prioritario y seguimos con nuestros planes. Y creo yo que eso nos va a ayudar también a generar un balance, ¿no? Así es. Eso es lo mejor, eso es lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? En el Congreso también de la Unión. Justo iba a tocar ese tema, o sea, a ver, vamos a ir a votar en unos días. Si, no solamente, o sea, la responsabilidad de cada uno de nosotros no termina en ir y tachar. Primero hay que hacerlo, ¿no? Y invito a que todos salgan el próximo 2 de junio, a la hora que quieran. Abre creo que de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las casillas. Vayan, por favor, a votar. Es importante que participemos porque es la herramienta real que tenemos los ciudadanos de incidir en política pública y en gobierno y en todo lo que rige nuestro actuar y nuestro día. Nadie puede decir, no, es que a mí el gobierno no me afecta. Claro que afecta, porque desde el alumbrado público, el que recoge la basura, hasta las políticas públicas que impactan las leyes que nos gobiernan, se toma la decisión de quién va a hacer ese trabajo el próximo 2 de junio. Entonces, el próximo 2 de junio vayan a votar, es muy, muy importante. En ese sentido, el seguimiento, ¿qué sigue después? Uno, ver quién ganó, pero no sabe, a ver, presidente nos vamos a enterar todos. ¿Quién es el próximo presidente? Veamos, oye, yo voté en la casilla X, eran los candidatos, yo voté por el candidato X, ¿y quién ganó? Y quedémonos con eso, o sea, es donde vamos a evolucionar como un país democrático, ¿no? El que ganó, ¿cómo doy seguimiento? ¿Cómo? A lo mejor no lo contacto y si quieres, oye, ¿sabes qué? Soy vecino de tal, no sé qué, me gustaría estar en comunicación contigo porque pues tú eres el representante en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, el alcalde, el gobernador o el presidente, ¿no? Pero principalmente los que todos tienen un impacto directo en nuestras vidas. Pero el del día a día es el alcalde, es el diputado local, es el que puede, o sea, al final la responsabilidad de un alcalde es, si se funde el faro, es que esté en las condiciones dentro del gobierno para que pongan ese alumbrado público, para que la gente recoja la basura, para que tengamos agua, o sea, ellos son los principales responsables. Entonces, no podemos quedarnos con, ganó cualquier candidato a la presidencia, perfecto, oye, sí, se afecta, por supuesto, en nuestra vida, pero tenemos que dar seguimiento a toda la gente que vamos a votar. No podemos quedarnos con, y saber, oye, anótenlo, ¿no? O sea, en sus notas, en su celular, mi presidente es tal, mi gobernador es tal, mi diputado federal es tal, mi senador es tal, mi diputado local es tal y mi alcalde es tal. Y con esa lista de puestos, que es la gente que toma las decisiones porque te está representando de manera directa a ti, es con quien puedes hacer, oye, ¿a quién recurro? Pues a él. Oye, hay que presionar al diputado, hay que presionar al senador. O sea, viene después ese trabajo, pero si ni siquiera vemos quién ganó y nos da igual quién ganó en donde vivimos, pues estamos perdidos, ¿no? Sí, y aparte verlo como esa responsabilidad que tienen ellos. O sea, yo como abogada del diablo digo, a ver, nosotros le estamos dando un cargo, ¿no? O sea, nosotros somos parte de ese proceso. Le están dando una lana, ¿no? Sí. Una lana, o sea, lo quiero ver como muy, muy frío. Le están dando una lana para que ejerza
todas las propuestas que va a realizar durante sus 3, 6 años, su plan de gobierno. Entonces, a ver, ¿a ti te gustaría decir como, ay, pues me vale, voto por quien sea, no sé quién ganó, y que esa persona le estén dando su dinerito, que es un dinerito bueno, mes con mes, y no esté haciendo nada en tu municipio, nada en tu estado, nada en tu país? Que no te represente. O sea, que esté diciendo cosas que tú no estás de acuerdo. Oye, que vivas en una zona donde, perdón, pero es que vámonos desde el inicio, o sea, que vivas con baches, o sea, que vivas con, que no hayan alumbrado, que eso genere violencia, que eso genere robos. Los problemas que había en ciudades como Cuernavaca, de repente de no hay sí. quien recoja la basura, no es posible, o sea, sí. ¿De qué se trata? Desde esos temas tan primordiales que es higiene, que es pues algo que tú estás votando por una persona que realmente genere un plan correcto por y para los ciudadanos que viven ahí, como gente, como los gobernadores, como el presidente, como tu Congreso y tu Cámara de Diputados y de Senadores. Yo creo que ahorita se me ocurrió que cuando vamos a votar y ya no damos seguimiento, es como entregar un cheque en blanco, ¿no? Aquí está el cheque en blanco y haz lo que quieras. Aquí están mis 10,000 pesos y Ángel, haz lo que se te dé. Ya todos nos cobran impuestos, o sea, aunque hay gente que dice que no, mira, cuando vas y te compras un refresco, hay impuestos ahí, o sea, toda nuestra vida tiene impuestos, todo lo que hacemos, todo lo que conlleva la transacción económica hay un impuesto. Cuando pones gasolina, cuando compras algo, cuando vas al súper, hay impuestos y de ahí le pagan. Sí, yo creo que a nadie le gustaría estar tirando su dinero a la basura. Hagan la cuenta, cuánto pagan de IVA por lo menos al mes, más lo que le quitan a todos los que trabajamos. Pues decir, oye, ese dinero, pues en vez de que estén tapando baches, lo están usando para robárselo, para regalar, o sea, pues mejor que nos lo dejen a nosotros, ¿no? Claro. O sea, al final en el estricto sentido. Sí, entonces creo que verlo de esa forma como que nos hace querer exigir más, porque tenemos que exigir más, tenemos que participar, pero a partir de ello, como dice Ángel, o sea, ¿qué pasa el 3 de junio? O sea, hay que analizar quién quedó, ver qué va a proponer, y meternos, o sea, a ver, tenemos, gracias a Dios, ya la tecnología, sí, donde tenemos Twitter, donde tenemos Facebook, donde tenemos Instagram, donde ahí están los candidatos, que les puedes mandar un mensaje, donde gracias a Actívate hemos ejercido presión, ahorita tenemos este tipo de estrategias, donde haces una cita tuitera, donde nada más das un clic, y justamente le manda al tomador de decisión la exigencia de todos los firmantes, y todos los firmantes pues van sumando y van compartiendo para que el tomador de decisión diga, hay miles y miles de ciudadanos que están alerta sobre el tema de la democracia, sobre el tema del poder judicial, sobre el tema de una banqueta. Creo que la presión más fuerte que podemos hacer es, o sea, a mí qué me importa si soy un diputado de la Ciudad de México y me está presionando Veracruz, pues me da igual. Pero si la misma gente donde vives y que votó por ti te exige, es donde puedo hacer en verdad un cambio, o sea, donde podemos hacer que haga las cosas que se comprometió el candidato y logre los cambios que estamos necesitando en este país. Sí, qué mejor que generar, que han sido pocas, porque pues claramente, pues gracias a todo lo que se ha venido, pues esas pocas personas que realmente sí se han metido a su responsabilidad como funcionarios públicos, donde les dices, oye, felicidades, o sea, yo como sociedad civil, como ciudadano, te aplaudo tu trabajo, porque también hay que aplaudir las cosas que se hacen bien y exigir lo que se hace mal y acompañarlos. A ver, no están solos. Obviamente tienen ellos su equipo y sus propuestas y su camino por recorrer, pero nosotros también podemos hacer, ¿no? Sí. No tenemos que quedarnos ahí con los brazos cruzados. Entonces, justamente es eso, es importante conocer, activarse y a partir de activarse, pues dar ese seguimiento. Yo sí quiero igual cerrar muy bien con el tema de la presidencia es súper importante y lo sabemos, sí es muy importante y vamos a votar todos por la presidencia y hay que votar, no hay que anular su voto. Si ustedes lo quieren anular, pues ya es cosa de ustedes, pero yo creo que estás abonando pues al problema, ¿no? A la apatía. Y número 2, fijarse en el Congreso. ¿Qué estoy diciendo? Senadores y diputados, porque ellos son los que manejan las iniciativas, los que mueven los hilos en cuestión de el presupuesto, en cuestión de política pública, y eso es lo que damos todos los días, batalla tras batalla en estos años, por no haber sabido ni por quién votamos. Yo te pregunto a ti, o sea,
¿te acuerdas por quién votaste? O sea, Yo sí está me acuerdo. cañón. No, Yo sí me acuerdo por quién voté. yo sí hice mi listita. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan? Y ahí es cuando dices rayos, o sea, si ni te acuerdas por quién votaste, entonces, o sea, sí hay que hacer nuestra tareita y sí hay que abonar y hay que ver muy bien por quién votamos para nuestros diputados y nuestros senadores, ¿no? Y Que haya para un cerrar, balance en la justo Cámara. lo que comentas así es el siguiente paso. El día de hoy, el domingo, salgamos a votar. Este 2 de junio salgamos a ejercer nuestro derecho que parece algo sencillo, que, ay, no pasa nada. Oye, mucha gente, o sea, se rompió la cara para que podamos todos votar de manera libre. Y que haya un instituto electoral que organice estas elecciones. Lo hemos salido a defender 1000 veces como para no salir a votar, o sea, no es posible, ¿no? Entonces salgamos a votar el próximo 2 de junio, el domingo vayamos con nuestra familia, comprométanse a llevar a gente, invitar a sus amigos, decir ya fueron a votar, si no vayan, no les quita mucho tiempo, hay un horario muy amplio, hay ciertas horas pico, ¿no? Así como en la tortillería, pues si vas a las 2 de la tarde probablemente esté llena la tortillería. Oye, ¿sabes qué? Pues mi plan es o ir temprano, a mediodía, antes de comer, después de comer, un poco más tarde. Incluso yo me acuerdo el año, o sea, las elecciones pasadas, yo fui en la tarde, después de las 4 de la tarde y me tocó vacía la casilla. La verdad es que mucha gente en la mente es, vean qué horario conforme a su experiencia y si hay una fila larga, regresen. Si no quieren hacer fila, o sea, no, ya no. Oigan, es importante, estamos eligiendo las personas que van a tomar las decisiones de nuestro país en los próximos 3 y 6 años. No es poca cosa, no, en verdad no es, híjole, ay, no pasa, sí pasa mucho, ¿no? Sí, pónganse a pensar de todo lo que les pasa en su día a día, que se enojan, que se molestan. Ay, es que este semáforo no sirve. Ay, es que el bache. Ay, es que este diputado que hizo tal. Ay, oye, este abusador. Oye, o sea, piensen muy bien todo lo que vivimos en nuestro día a día, pues cómo podemos cambiarlo. Y eso es simplemente con un voto. O sea, simplemente con que empieces votando, vas a ejercer ese cambio que quieres en México. Entonces, pues cerrando esto, que viene justamente, qué emoción, pues las elecciones, pues decirles a todos que piensen, analicen su voto y que lo ejerzan, ¿no? Sí, muchas gracias a todos, los vemos en las elecciones el 2 de junio, todos saliendo a votar. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, hasta luego. Bye.